Y hoy voy a continuar lo que es la serie Enseñanzas del Maestro. Y bueno, Dios todavía me dice, quiero que sigas sobre esa línea hasta que yo diga ya, vas a dejar de predicar de esta serie, o que le cambies de canal o cambies a otra, lo vas a dejar de hacer. Y hoy voy a compartirle, todavía no le voy a dar el título, quiero leerle algunas líneas que Dios me inspiró. Y pues a lo largo de las décadas pues va uno almacenando cierto conocimiento, es un bagaje en conocimiento. Y por ahí uno de mis dones perdidos o escondidos pues es que Dios me dio el don de escribir. Hace algunos años escribí un libro. También Dios me dio el don de componer alabanzas. Por ahí ya te pasé algunas, y si le quieres poner tu nombre, a mí no hay problema, no hay no hay fijón con eso. Sí, así es de que tienes la libertad de hacerlo. Compuse como unas 20 o 30, y pronto voy a cantar una es mi favorita, y pronto aquí la voy a entonar. Algunos de ustedes ya la han escuchado, pero esa es mi favorita. Mis hijos me dicen que, bueno, no me la creen que yo la compuse. Dice, no te la creo. Y la han buscado ahí en el YouTube y por todo internet, y no la encuentran. Y como que empiezan a creer que sí la compuse yo. Dice, ¿tú compusiste eso? Es como decían, ¿a poco de Nazaret puede salir algo? No creían que el Mesías saliera de Nazaret. Menospreciaban a esa región. Decían, de Judá tiene que salir, ¿verdad? Pero lo que desconocían lo que ignoraban, que el Mesías nació en Judá, en Belén. Bueno, escribí esto. Desde la antigüedad, los marineros, que tardaban varios meses sin el consumo de frutas y verduras, sobre todo las que contienen vitamina C, desarrollaban una enfermedad conocida como escorbuto, que se caracteriza por la aparición de hematomas y el sangrado de encías. En los cerdos, la ausencia de un mineral en su dieta les produce canibalismo. En el ser humano, la ausencia de sales de magnesio y ciertos nutrientes en su alimentación le propicia un desequilibrio en su salud mental, y puede llegar a detonar en depresión y ansiedad, por lo que en cada etapa de su vida necesita una nutrición adecuada para su correcto funcionamiento físico y mental. Ahora bien, si la ausencia del consumo de ciertos nutrientes provoca desórdenes en el cuerpo y la mente, ¿cuánto más afectará la ausencia de Dios en el corazón? Hoy te voy a hablar de 4 principios que te van a ayudar a mantener una vida plena. Jesús lo puso en práctica y nos dejó ejemplo de ello. Le revelo el título del mensaje: un equilibrio para una vida plena. Me duele tanto en el alma, en el corazón, escuchar noticias de días atrás, semanas atrás, jovencitos, adolescentes, niñas, adolescentes, aún niños de 9 años aquí en la región de Zacapu, quitándose la vida. La generación Z es la generación actualmente que más se está suicidando. Es terrible. ¿Y sabe cuál es lo más terrible? Que la iglesia no está haciendo nada o casi nada para evitarlo. Ya le he mencionado, meses atrás hubo una rachita ahí de 4 varones, en menos de 2 semanas se quitaron la vida, varones jóvenes. ¿Y qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Yo me pregunto, ¿dónde están o dónde estaban los padres o los tutores de esos niños que se suicidaron? Aquí en las comunidades de Tiríndaro, de Naranja, aquí en Zacapu. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos papás? ¿Les dan el celular como nana?
Ahora, el ser humano, cuando no tenemos un equilibrio emocional, no tenemos un equilibrio en nuestra vida, nos va a detonar tantos males, tantos desórdenes. Algo en mi niñez, algo que me quedé impactado, vi cometer a las puerquitas, que mis padres tenían puerquitas para pie de cría, y siempre en la noche las puerquitas, pues a dar a luz los puerquitos, y mi madre empieza unos gritos pero terribles. Mi madre tiene 82 años y sigue teniendo un galillo pero fuerte, tiene que uno retirarse poquito o cuando estás hablando, porque sigue hablando fuerte. Y pues ¿qué pasó? Y me dice: esta puerquita se está devorando a sus hijos, en cuanto nacen se los traga de un bocado. Y bueno, pues ahí vamos, le ayudamos a mi mamá, le quitó el puerquito en cuanto nacía, y la puerca se levanta y quiere ahora no devorarse al puerquito, se quiere devorar a mi madre. Pues mi padre, un hombre más alto que yo, fornido, de 105 kilos, llega y su manera que hizo, bueno, no, quizá no fue muy ortodoxa, asesinó a la puerca, porque literalmente esa puerca quería devorarse a mi mamá. Una ocasión, platicando con un porcicultor de La Piedad, él comentó que la ausencia de ciertos minerales en los porcinos les va a provocar y les va a llevar a cometer el acto de canibalismo. La ausencia de Dios en el corazón del hombre, la ausencia de la fe, la ausencia de esa conexión fresca, profunda de Dios en tu alma, te va a llevar a cometer todo acto vil y menospreciable. Quiero que vea, por favor, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice el versículo 21 que Cristo nos dejó ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas. Nos dice el apóstol Pedro: si a ti te abofetean por portarte mal, por pecar, dice, y lo soportas, realmente no hay ningún aplauso en ello, lo mereces, lo merecemos. Si somos castigados, si sufrimos por portarnos mal, lo merecemos en cierta manera. Pero aquí nos dice que si sufrimos por hacer el bien, dice, entonces está siendo aprobado por Dios. Y ese ejemplo es el que nos dio Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo sigamos sus pisadas. Porque muchas veces, si uno dices, bueno, pues yo trato de hacer las cosas bien, me porto bien, ya dejé la parranda, dejé mis vicios, dejé mis males, y de todos modos me va mal en algunas áreas, en mi familia, en mis hijos, accidentes, enfermedades. Y dice el apóstol Pedro que tú y yo para eso fuimos llamados, no para estar amargados. Pero aquí está diciendo que fuimos llamados para soportar el sufrimiento. Y si tú lo soportas es porque estás siguiendo las pisadas de Jesús. Y eso es aprobado y es agradable ante los ojos de Dios. Pero Jesús nos dio ejemplo de, a pesar
de haber sufrido el oprobio, el desprecio, el rechazo de su misma mamá, de sus hermanos, de los judíos, de los suyos. Si alguien sufrió el rechazo, si alguien sufrió físicamente, si alguien sufrió aún espiritualmente por llevar y cargar el pecado en la cruz, fue Jesús. Él ha sido y será el ser humano, aunque bueno, al mismo tiempo ser humano y al mismo tiempo Dios, el ser humano que ha sufrido más a lo largo de la historia. Pero él no se amargó. Él tuvo una vida plena. ¿Por qué? ¿Cuál fue su secreto? Quiero que veamos Lucas 2:41. Nos dice Lucas 2:41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María le reclama a Jesús. Habían pasado 3 días de cuando ellos abandonaron, dejaron Jerusalén para regresar a Nazaret. De un día de camino se dan cuenta: bueno, ¿y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está con los primos, está con los tíos, ¿dónde está? Lo buscan, no está. Bueno, vamos a regresar a Jerusalén. Había pasado un día de camino, tardaron otro día. Ponle otro mediodía buscándolo ahí. Pero tardaron 3 días, o sea, casi 2 días enteros buscándolo en Jerusalén. Y hasta al final se les prende el foco. Oye José, ¿y si Jesús está en el templo? ¿Dónde buscarían a Jesús? Jugando canicas, comiéndose unos tacos de canasta al estilo judío. ¿Dónde lo buscaron? Y fueron y lo encontraron en el templo. Por eso Jesús siempre, fíjate, desde muy jovencito, siempre Jesús respondía con otra pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta del maestro? Ya desde los 12 años ya era maestro. ¿Por qué me buscaban? ¿A poco no saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre? En cierta manera les está reclamando a José y a María. Ellos no eran ignorantes de a quién estaban criando. ¿Será que después de 12 años tanto a José y a María se les olvidó cómo fue la concepción del Hijo de Dios? Que aún el mismo ángel se le revela, se le aparece tanto a María como a José y les da, usted ya sabe la historia. Estamos por celebrar esos, estamos en tiempos navideños muy próximo y no es necesario repetirla, pero usted sabe la historia. Y les da la profecía de lo que iba a pasar con ese hijo que Dios les había dado. Se les había olvidado. Ay, vamos a buscar en el templo. Y Jesús les dice: en los negocios de mi padre me es necesario. O sea, es una necesidad. Los seres humanos tenemos necesidades primarias.
Una necesidad primaria, si alguien ahorita por el frío y tomó, yo tengo que pagar la factura de tomar café, de tomar canela, de tomar agua, y tengo que pagar la factura. Y si usted también lo hace, tomamos mucho café, muchos diuréticos, tenemos que pagar la factura y tenemos que ir a hacer una necesidad fisiológica. Es una necesidad primaria. Entonces, el ser humano, históricamente, vergonzosamente, dolorosamente, deja la necesidad primaria de buscar la conexión con Dios para el final. Si me alcanza, si me sobra, si me da tiempo, si me quedan ganas, si tengo ganas, busco a Dios, lo hago. Y es increíble, sorprendente que hasta mismo José y María como que habían perdido un poquito el rumbo. Veamos qué es lo que dice el versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas en su corazón. Y Jesús, vea este versículo que en algunas ocasiones ya lo he predicado aquí. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía en sabiduría. Tenía 12 años. ¿Por qué la generación Z se están suicidando tanto? Niños de 9 años, esto no debe pasar. Ni en 9, ni en 20, ni en los de 29 o 59. A ninguna etapa. No debería de existir este mal en la sociedad del suicidio. No debería existir tampoco el homicidio. Actos aberrantes, vergonzosos, perversos que suceden a diario, a cada instante en nuestra sociedad, no deberían existir. ¿Qué es entonces lo que nos toca a nosotros hacer? Jesús tenía 12 años y a los 12 años él ya era maestro de sus papás. A los 12 años él crecía en sabiduría. Nosotros, el ser humano, necesitamos crecer en sabiduría en cada etapa: en la niñez, en la juventud, cuando somos adultos, si somos esposos, como cónyuges, en la etapa de adulto mayor. Quiero que vea, por favor, Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué significa esto? Es necesario adquirir sabiduría para cada etapa de la vida. No implica solo el adquirir conocimientos. Ahora los niños de 10 años que tienen acceso al internet, el acceso a un dispositivo y al internet, tienen tanto conocimiento, tienen tanta información. A un clic es increíble, es terrible a veces a qué información ellos están tragando, están accesando. Y los padres, los tutores, en el avión, ¿dónde andan? ¿Dónde están? Pero el hecho de que un niño o un adulto tenga tanta información en su cabeza, en su mente, no significa que sea un niño o que sea una persona sabia. Es muy diferente el tener lleno aquí el cerebro de información, o tener lleno aquí, llena nuestras neuronas de ¿qué? De sabiduría. Se necesita sabiduría en la etapa de la niñez. Necesitamos ayudar a los niños a que sean sabios desde pequeños. Los jóvenes necesitan ser sabios en sobrellevar su soltería. Los jóvenes necesitan ser sabios en sobrellevar el noviazgo, la escuela, y ser sabios en escoger, elegir sus amigos. Tantos jovencitos que
caminaron muy bien en su niñez y entraron a la secundaria, empezaron a tomar amigos, malos amigos, perversos amigos. ¿Y qué pasó con esos jovencitos? Se volvieron igual de perversos o peor que ellos, por las juntas. Y ahí es donde debemos enseñar a los jóvenes a que sean sabios en elegir bien a sus amigos. A sus hijos, enséñeles a que se junten con los aplicados ahí en la clase. No le enseñe que se junten con los burritos. No, que se junte con los aplicados. Si su hijo, su hija empieza a tener amistad con aquellos jóvenes que les gusta andar en los antros, que les gusta la rebeldía, que le gusta el desorden, el desenfreno, al rato su hijo va a ser igual. Porque en la juventud pesa más, tiene más influencia los amigos que los mismos padres. Cuando los hijos son pequeños, tanto el papá como la mamá son superhéroes para ellos. Y cuando son jóvenes, fuchi, hazte para acá, apestas. Así es. Por eso hay que aprovechar, por eso tenemos que hacer lazos y tener conexión con ellos. Ahora, el casado necesita sabiduría en cómo ser un buen cónyuge. Si tiene hijos, usted necesita sabiduría para ser un buen padre y ser un papá en cada etapa de los hijos. Es un desafío, uno de los mayores desafíos, créame, es llegar a ser buenos padres. Los hijos en cada etapa van cambiando, son diferentes. Si hay un tiempo tan complicado en ser padres, es ahora. Y créame, si hay un tiempo también complicado para tener una satisfacción matrimonial, es en estos tiempos. El matrimonio tiene diferentes etapas. Si usted cree que ya tiene 20 años de casado y que ya la libró, está equivocado. Quizá apenas empieza lo bueno, o lo peor, o lo mejor, como usted lo quiera ver. Pero necesitamos estar en constante renovación y pedirle a Dios sabiduría y reconocer y aceptar. No puedo, que somos ignorantes. Con mi esposa hace poco abro mi corazón, fuimos con nuestros pastores inmediatos. Gracias a Dios por la alianza a la que pertenecemos, porque el pastor Juan Speaker nos dice: todos los pastores deben de tener otro pastor a quien le rindan cuentas. Y que abran su corazón. Fuimos, denos un consejo porque nuestro matrimonio necesita mejorar. Cada mes yo aconsejo a muchos matrimonios para que no se divorcien, para que se reconcilien. Algunos lo logran hacer, algunos ya no. Pero aún yo reconozco que con todo lo que yo sé, necesito ayuda. Necesito que alguien que ya pasó por donde yo estoy pasando, otro pastor, me diga: ¿sabes qué? Pues sale de esta manera. Nosotros lo hicimos así. Pero necesitamos ser humildes, estar aprendiendo. Por eso dice aquí que Jesús crecía en sabiduría. Tú siempre debemos de estar creciendo en sabiduría en cada etapa. Cada etapa. Se necesita sabiduría para desarrollar con excelencia el trabajo que tienes, para llevar adelante tu negocio, tu empresa. Se necesita sabiduría para vivir feliz en la vejez. Me ha tocado ver tanto viejito, perdón por la palabra que voy a decir, quizás es un poco fuerte, tanto viejito que terminan amargados, que vivieron bien, caminaron bien, pero llegaron a la vejez y terminaron amargados como Salomón. ¿De qué le sirvió tanta riqueza, tantas mujeres, tantos hijos, tanta fama, tanta gloria, tantas
pues entre comillas, sabiduría, que fue muy sabio Salomón, pero llegó a ser candil de la calle y tinieblas de su casa o de su propia vida. Eso pasó con Salomón y aún con el rey David. Entonces, que no nos pase a nosotros. Debemos planear y debemos aprender a tener una vejez feliz, contentos, no ser los viejitos gruñones, amargados, enfadados, porque frustrados, porque ya no puedes doblarte, porque ya no puedes treparte a un árbol, porque ya no puedes hacer lo que hacías antes. Y disfrutar cada etapa. Dice que Jesús crecía en estatura. El cuidado de nuestro cuerpo es tan esencial. En 1 Corintios 6:18 el apóstol Pablo dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tanto el espíritu que Dios te dio y tanto tu cuerpo son propiedad de quién, de Él. En ti mora el Espíritu Santo. Y tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios de qué hicimos con este cuerpo que Él nos dio. Si usted quiere tener un cuerpo saludable, lo primero que debe hacer, a lo mejor le va a sonar extraño, le va a sonar raro con el primer consejo y la primera recomendación para tener un cuerpo libre de enfermedades: absténgase de fornicación. Dice el apóstol Pablo: cualquier pecado, cualquier otro que el hombre comete está fuera de su cuerpo. Pero los pecados de fornicación, aparte de estar ofendiendo a Dios, ofendiendo al prójimo, usted está lastimando su propio cuerpo. El pecado de fornicación que alguien está cometiendo, en algún momento le va a pasar la factura. Fornicación aquí abarca todo pecado sexual, todo, desde homosexualismo, desde adulterio, desde masturbación, desde pornografía. Aún el pecado de pornografía va a traer factura en el cuerpo del que lo practica. Y no se diga el pecado de adulterio, que es el que más consecuencias trae. Alguien que esté practicando la fornicación, en algún momento ese pecado le va a pasar la factura a su cuerpo. ¿Y sabe qué? Lo he visto en tantas personas, en tanta gente. Entonces es bien importante que usted, el primer principio para tener un cuerpo sano, un cuerpo saludable, dice el apóstol Pablo: huye de la fornicación como si fuera plaga. Aléjate. Usted lo aplica cuando está viendo alguna serie, alguna película. ¿Qué hace? Y le sale una escena porno. ¿Qué hace usted? ¿Le adelanta o le pone en cámara lenta o qué sé? Tenía un primo que según él le quería adelantar y se equivocaba según él y le ponía en cámara lenta. Qué casualidad que se equivocaba de botón. Jesús crecía en estatura. Debemos de tener para un cuerpo sano una correcta nutrición. Yo cuando
consumo alimentos. Creo que todos los que estamos aquí consumimos alimentos fuera de casa. Y yo bendigo y aplaudo a todos aquellos que se dedican al negocio de la venta de comida, aquellos que no le echan exceso de sal, porque todos esos cocineros o los que venden comida bajo su alimento bajo en sal o no tanta sal, están promoviendo que sus clientes sean longevos, que no provoque tanta obesidad y tanta arteriosclerosis, que no provoque hipertensión. Una persona con obesidad, con hipertensión, va con el especialista y ¿sabe qué le va a decir? Pues ya no coma esto, ya no coma la otro. Le va a quitar la sal. Entonces, debemos de aprender a cuidar lo que comemos, porque de eso también vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, cuando estamos jóvenes, podemos abusar de desvelarnos, podemos abusar de comer lo que no deberíamos comer, y quizá no nos va a pasar gran cosa. A lo mejor no nos, como mis hijos nos fuimos los llevé a los tacos el viernes saliendo de la oración. Papi, ¿nos llevas a los tacos? Sí. Ellos se excedieron, yo ya me sé medir y le pongo cuchillo a mi boca. Ya uno más no, me como un taco más y voy a pagar las consecuencias. Y al día siguiente tuvimos el encuentro y ellos llegaron todos cursientos, les dio diarrea. Y yo comí lo mismo que ellos y a mí no me dio, porque yo no me excedí. Entonces necesitamos nosotros aprender a tener una correcta alimentación, nutrición. Necesitamos hacer ejercicio físico. Las neuronas que no se ejercitan se atrofian. Las articulaciones y músculos y huesos que no se ejercitan también se atrofian. Tenemos ya meses que cada jueves ya es sagrado, los varones ininterrumpidamente, y qué bueno, uno aquí de los servidores que es 10 años mayor que yo, está viniendo aquí y estamos jugando una cascarita de fútbol. Yo nomás aguanto ahorita 40 minutos, ya después me ando ahogando. Y me veo mal ya contra los jóvenes, ya se me acabó el gas y ellos corre como correcaminos y yo ya como un burrito cansado. Y claro, ellos les llevo 3 veces la edad a ellos y en una época corría como ellos. Pero bueno, desde que empecé a practicar el fútbol cada 8 días, ¿sabe qué pasó con mi cuerpo? Bajé 2 kilos. Antes yo no podía predicar con esta chamarra aquí abrochada. Corría el riesgo de aventar el cierre, de dejar tuerto a alguien de ustedes. ¿En serio? Me pesé y sí, bajé 2 kilos. Y me siento más ligero, me siento bien. Es importante hacer ejercicio físico. Claro, cada etapa en la vida pues tiene su dinámica, su forma. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego que las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos dice Pablo: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Dice también que Jesús crecía en gracia para con Dios. Lucas 2:49 nos dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús desde muy pequeño, a los 12 años, reconocía la necesidad que él tenía de estar con su papá. ¿Tú reconoces que te es necesario estar conectado con Dios?
Yo le confieso, abro mi corazón, algo que me encantó del pastor Aarón Jurado. Créame, tenía años, muchos años, quizá décadas, que no escuchaba a un pastor ser tan transparente, abrir su corazón, decir lo que realmente es él, lo que pasa en su vida. Y eso me agrada. Pues Dios lo sabe, Dios conoce todo. Y yo le voy a decir, y abro mi corazón, si yo, Eduardo Solís, que por 31 años he caminado con Dios, que por 25 años he sido pastor, si yo me desconecto de Dios, este Eduardo Solís empieza a sacar la fiera, la bestia, el monstruo que hay dentro. Yo sé quién soy, Dios sabe quién soy, y Dios sabe de dónde me sacó. Mejor me ve muy rasuradito y muy cambiadito, pero solamente Dios sabe qué es lo que yo fui en mi niñez o en mi adolescencia. Por eso el ser humano necesita, Jesús dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Es una necesidad primaria. Jesús lo decía, yo tengo otra comida. Y los discípulos no entendían. Alguien le trajo de comer, pero no entendían que su comida era hacer la voluntad de su Padre. El ser humano necesita estar conectado con Dios. Es una de las funciones principales de la iglesia. Imagina el mundo, imagina esta ciudad, imagina el mundo sin la iglesia. ¿Cómo sería? Peor que Sodoma y Gomorra. Peor. Si así, ¿cómo está el mundo de podrido? Uno de los propósitos de la iglesia es para recordar al ser humano, recordarnos que existe un Dios, que existe nuestro Padre y que necesitamos estar conectados con Él. Porque el ser humano sufre de amnesia espiritual. José y María, busquemos en el templo. Nuestra necesidad principal es cultivar el alma, cultivar nuestra relación con Dios. Y qué hermoso, qué maravilloso que podamos tener. Acabamos de tener 2 retiros seguidos. Aplaudo, felicito, muchos salieron del trabajo y llegaron aquí. El que pudo venir y no vino, pues lamento su situación. Y yo sé que la mayoría pudo haber estado aquí un rato. Pero le voy a decir que usted y yo necesitamos estar conectados con Dios, porque Jesús crecía en gracia para con Dios. La conexión diaria con Dios es esencial, es una necesidad primaria. El hombre sufre de amnesia espiritual, por eso hay que buscar a Dios todos los días. Y aquí va una lista para que usted llene su corazón, su alma con Dios, de ese alimento espiritual. Hay que ser constantes en las disciplinas espirituales que usted ya conoce. Algunos quizá las hemos escuchado cientos de veces, decenas de veces lo hemos escuchado que tenemos que hacerlo. Lo que es el orar, leer la palabra, hacer su tiempo con Dios. Antes de pararme a predicar aquí, yo leí mi tiempo con Dios.
El hecho de que yo tenga que estar aquí no quiere decir que el domingo no lo haga. Yo ya leí mi tiempo con Dios. Tenemos que orar, el congregarte, el servir en la iglesia, el ayunar, cursos de discipulado, los retiros. El próximo año, primeramente Dios, vamos a tener no solamente el discipulado de afirmando mis pasos, que es después del encuentro de cita con Dios, sino vamos a tener lo que sigue del discipulado. Profundizar. Necesitamos profundidad, iglesia. Profundizar más en la palabra, profundizar más en las escrituras. Y lo vamos a tener primeramente Dios el siguiente año. Tenemos una bendición de que aquí en la ciudad de Zacapu se nos permite las reuniones presenciales. Hay ciudades donde no les han permitido, como en Torreón, que van más de 20 pastores muertos por COVID. Ahí no les permiten tener reuniones presenciales. Cantidad de iglesias que han cerrado sus puertas. ¿Por qué? Porque ya no pueden seguir pagando la renta. Cantidad de pastores que están tirando la toalla y otros que están renunciando. Sí, otros que han partido a la presencia de Dios. Y yo ya lo había dicho antes. El COVID no solamente está atentando contra empresas, contra negocios, contra familias, está atentando contra la iglesia. Pero aquí tenemos una bendición de ¿qué? De que podamos tener nuestras reuniones. Con ciertas restricciones las podemos seguir teniendo. Y la iglesia tiene que seguir avanzando y tiene que seguir evangelizando, tiene que seguir discipulando, porque Jesús lo dijo a José y a María: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Ahora yo te pregunto a ti, ¿para ti es una necesidad? ¿Te congregas porque realmente sabes que lo necesitas? A veces cuando nosotros servimos o nos congregamos o hacemos un acto de misericordia, podemos llegar a escuchar la mentira diabólica que le estamos haciendo un favor a Dios. Pero en realidad necesitamos a Dios. Yo sin Dios no visualizo mi vida sin Dios. Para mí la vida aquí, en el aquí y el ahora, sin Dios, aquí empieza el infierno. Para mí y para los que me rodean. No necesito ir a esperar a ser lanzado al lago de fuego para entrar al infierno. La esencia del infierno es la ausencia de Dios. Primera Timoteo 4:7 nos dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora, Jesús crecía en gracia para con los hombres. Primera de Pedro 2:22, ya lo leímos, dice: el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Romanos 12:17 nos dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Si tú a tu enemigo lo empiezas a tratar bien, le vas a llenar la cara de vergüenza. Es lo que significa esto. Y yo ya lo he puesto en práctica. Algunos que se consideraban mis enemigos, les empecé a hacer favores, a hacerles el bien, y les empezó a les daba ya vergüenza a aquellos tratarme mal. Y ahora, adiós, pastor. Y antes no sé si por detrás me la rayaban o qué hacían. Sí. O me querían hasta matar, no sé.
Más de alguno yo creo que sí. Jesús crecía con gracia para con Dios y con los hombres. Y nos dice aquí, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con la gente. Hay que llevarnos bien. No ser rencorosos, no ser vengativos. Gracias a Dios, donde quiera que hemos estado, por 19 años, con mi esposa, con mis hijos, algunos fueron naciendo, ¿no?, en el transcurso de varias casas que vivimos, en casas prestadas, rentadas, y Dios bendiga grandemente a aquellos que nos prestaron su casa para vivir ahí. Pero siempre con nuestros vecinos nos llevamos bien, siempre. Y donde quiera me he topado, y ahora pues ya tenemos nuestra casa propia, pero siempre al lugar, vivimos en 7 casas antes de vivir en nuestra casa, y siempre había vecinos gruñones, de pocas pulgas, y los que ni me saludaban al principio, después, adiós. Pero hay que llevarse bien con la gente. Pero ¿cuál es la realidad? Que muchos de ustedes ni siquiera se llevan bien en su casa. Se la pasan peleando, gritando. A la hora de comer gritan, discuten, reclaman. ¿Por qué me ven así? Pastor, no, esos mensajes no los predique, pastor, por favor. ¿Cuántos queremos tener una vida plena? Tener felicidad. Tener felicidad me duele tanto. De verdad me duele tanto ver a tantos hijos de Dios que no son felices, insatisfechos. Y digo lo peor, amargados. Y son hijos de Dios. Eso no debe pasar. Eso no debe suceder. Dios prometió, Jesús lo prometió: yo he venido para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia, una vida plena. Jesús nos dejó el ejemplo desde los 12 años. Él crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura, en gracia con Dios, con su papá, y se llevaba bien con los demás. Él nos dio ese ejemplo. ¿En qué de estas 4 áreas, en cuáles andas flaco? Pues es sincero, diga: pastor, creo que yo en las 4 ando tronado. Creo que estoy tronado, tengo un 0. Pues hay que empezar a ser honestos. Diga: pastor, creo que me hacen falta las 4. Ni siquiera me llevo bien con la esposa. Me quiero matar con el vecino. Quiero matar al que me hizo eso. A lo mejor algunos de aquí tienen que reconocer: pastor, tengo meses que no leo la Biblia. Y quizá lo más triste, que algunos tienen mucho tiempo que no platican a solas con su Padre. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, y yo sé que
Nuestro Dios nos ha hablado, nos enseña el cómo para tener una vida plena. Recuerda que este mensaje comenzó con ese versículo del apóstol Pedro que tenemos un llamado para soportar el sufrimiento. El sufrimiento por la enfermedad, la muerte, las pérdidas. Muchos de ustedes en esta temporada han tenido muchas pérdidas. Pérdidas en su economía, en su estabilidad familiar, en su salud. Pero eso no significa que tengas que estar amargado, que tengas que estar frustrado, que tengas que estar enojado, infeliz, insatisfecho. No. Necesitamos esforzarnos cada día por mantener una vida plena. La noticia de la partida de la pastora Richards sí nos duele. Porque apreciamos mucho la labor, el trabajo de su esposo. Pero al mismo tiempo tiene que haber consolación y tiene que haber fortaleza y tiene que haber esperanza de que para los hijos de Dios, cuando mueren físicamente, salen ganando. Qué extraño, ¿no? Suena muy extraño, suena muy ilógico. Y yo te voy a decir, cantidad de gente, cantidad de jóvenes estresados, frustrados por tantas horas estar tras un monitor, por tantos duelos que han pasado, se están quitando la vida, se están suicidando, porque les ha faltado seguir las pisadas del maestro. ¿Cuántos hijos de Dios hay amargados, frustrados, enojados, desanimados? Aquí está el cómo. Aquí está el cómo. El maestro, a los 12 años de edad, ¿por qué me buscabas? ¿Por qué me buscabas, mamá y papá? ¿Que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tú y yo podemos decir eso. Me es necesario estar en conexión a cada instante con mi papá. ¿Quién eres tú sin esa conexión con Dios? ¿Quién eres y cómo eres? Yo sé quién soy sin Dios. Y créame que no soy el mejor ser humano que usted quisiera ver, vergonzosamente.